entonces esta primera clase, lo que es matemática financiera, que corresponde al tema de interés. Entonces vamos a desglosar lo que es la parte conceptual y procedimental referente al tema. Primero vamos a clarificar que el interés, desde su concepción, no es otra cosa que una representación de dinero que viene a ser una ganancia o una pérdida. Eso es el principio fundamental del interés para entender que, dependiendo de la postura que yo esté analizando el ejercicio, pues voy a tener una conclusión en si ese interés representa una ganancia o representa una pérdida. Si nosotros estamos solicitando el préstamo y somos las personas que necesitamos ese capital, entonces la cantidad de interés que nosotros vamos a pagar representa en principio una pérdida financiera. Pero en esa misma operación, entonces la persona que me está otorgando a mí el dinero, o el prestamista, o el banco que me está otorgando el dinero, pues a ese ente, esa cantidad de interés le representa es una ganancia. Entonces, lo que quiere decir es que en el mismo ejercicio, la cantidad de interés representa dos ópticas. El monto y el proceso matemático termina siendo el mismo para ambas, pero el análisis y la conclusión que nosotros vamos a hacer del interés depende del punto de vista en donde estemos estudiando el ejercicio. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. ¿Sí? Interés es una cantidad de dinero que representa una ganancia o una pérdida en el tiempo que esté estipulado. Dentro de los tipos de interés vamos a trabajar dos, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple tiene una característica principal que su tasa, que en este caso sí representa un porcentaje, es un porcentaje, en el interés simple esa tasa porcentual es anual. Siempre en el interés simple nosotros trabajamos con tasas anualizadas o anuales. Mientras que en el interés compuesto, esa tasa porcentual pues viene a ser diferente de lo anual. Ya no hablamos de que es una capitalización anual, sino cualquiera de las que podamos tener aquí. Hablamos de que esas capitalizaciones pueden ser diarias, quincenales, trimestrales, semestrales, bimensuales, semanales, entre otras. ¿Okay? Lo importante es que esa capitalización no sea anual. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre lo que es el interés simple y el interés compuesto. Otro aspecto importante aquí a clarificar es este término de tasa, ¿sí? Porque a veces confundimos el término interés y cuando preguntamos qué interés me están otorgando, decimos el 8%, el 10% o el 12%. Resulta que eso no es lo correcto. Porque cuando hablamos de interés, nos tenemos que referir a la cantidad de dinero. Entonces, yo ahí tendría que decir bueno, 15 dólares, 100 dólares, 80 dólares, o bolívares, ¿okay? O pesos en nuestro contexto, o cualquier unidad de dinero. Mientras que cuando ya me dan es el porcentaje, pues yo digo, bueno, te voy a cobrar un 8%, un 10%. Entonces, en ese caso lo que me están dando, lo que se refiere es la tasa de interés. ¿Okay? Entonces, son dos cosas diferentes, pero que por supuesto, como se observa aquí en el diagrama, tienen relación entre sí. Ok, bien. Vamos entonces ahora a entender cuáles son los modelos matemáticos que están relacionados a estas tasas de interés. En cuanto a modelos matemáticos, pues es lo que comúnmente nosotros conocemos como las fórmulas, solo que en este caso el término correcto es modelo matemático, porque ya son ecuaciones que están probadas matemáticamente y que nos van a permitir pues determinar el comportamiento de una variable de estudio, ¿no? Entonces, en cuanto al interés simple, nosotros vamos a trabajar con este modelo matemático, que dice que la I es igual a P por R por T. En algunos libros, en algunos libros estas variables pueden cambiar. La P puede ser C y la R puede ser la I. ¿Okay? Y generalmente la T sí no cambian los autores, sino siguen manteniendo como T. Ahora, ¿dónde qué? Aquí está la explicación de cada una de estas variables. ¿Dónde está I? Es una I como mayúscula. Quiere decir o significa la cantidad de interés, es decir, este interés que tenemos aquí. Eso es lo que representa esta I.
Y por eso en paréntesis colocamos aquí UM, porque quiere decir unidades monetarias. Concluye que esta I que yo tengo aquí, su resultado y su análisis tiene que venir dado en dinero. ¿Okay? En dinero. La P, para nosotros, representa el capital, que tiene la letra P porque algunos autores la consideran también como principal. ¿Sí? Se entiende como principal, pero en nuestro contexto pues es muy extraño que hablemos de ese término principal y lo conocemos comúnmente como el capital. También se le da ese nombre de principal a algunos autores porque efectivamente dicen o se conoce que el capital no es otra cosa que el principio básico financiero para que exista interés. Si no tengo un capital, si no tengo una necesidad de solicitar un préstamo o una cantidad de dinero, ¿okay? O yo de prestar esa cantidad de dinero, pues efectivamente no se va a generar un interés. Entonces, por eso le determinan también como principal. Y de allí, pues, viene la otra connotación que les decía, que en vez de P puede aparecer la C de capital. Realmente no es tan relevante la letra que se coloque aquí, lo importante es entender el concepto y la operación matemática que se debe aplicar para poder realizar el cálculo, ¿no? Igualmente esa P, pues, se trabaja en UM, en unidades monetarias, o sea, en dinero, por supuesto, también tiene que estar en dinero esa cantidad. La R que tenemos aquí pues representa la tasa porcentual de interés simple, en este caso porque estamos trabajando con interés simple. Entonces ya la R viene a ser esto que veamos por aquí como tasa, o sea, el porcentaje de interés que nos van a cobrar y nos hacen la anotación que tiene que ser un interés en este caso o un porcentaje de interés simple. ¿Qué decía eso en este caso? Que es una tasa de interés simple, como tiene que estar capitalizado anualmente. Y la T representa el tiempo. Es decir, cuánto es la duración que va a tener ese préstamo o esa operación financiera. Y eso puede venir dado en cualquier unidad de tiempo. Por eso me aparece aquí UT. En cualquier unidad de tiempo nosotros podemos tener eso. Es decir, podemos tener días, meses, años, semestres, trimestres. Lo importante es que siempre en los ejercicios, pues estemos claros que la T tiene que expresarse en tiempo. Y ahora nos vamos para el modelo matemático del interés compuesto, que viene dado por esta otra fórmula, este otro modelo, que dice que la S es igual a P, que multiplica, que abrimos paréntesis, 1 más I, cerramos paréntesis, todo elevado a la N. Entonces, ¿qué significa ahora en este contexto? La S tiene el significado de valor final. Valor final. Otros lo conocen como importe, u otros lo pueden definir también como un valor total o valor de liquidación del préstamo. Lo importante es entender que esta S no es otra cosa que el monto ya para nosotros saldar esa deuda, para nosotros realmente pues quedar al día con el préstamo que se ha realizado en ese momento. Eso es lo que significa la S. Y que se debe representar también el UM, o sea, unidades monetarias. El resultado se tiene que expresar en dinero. Esta I, la que aparece por aquí, minúscula, entonces viene a ser la tasa porcentual de interés, pero en este caso, pues, tiene que ser una tasa de interés compuesta. Porque ya entonces podemos llevar para este concepto y vamos a decir, bueno, una tasa porcentual compuesta, lo que quiere decir que es diferente a lo anual, o sea que esa tasa de interés se tiene que capitalizar, sea diariamente, quincenalmente, semestralmente, es decir, cualquier frecuencia de tiempo que no sea la anual. Eso es lo que significa y representa esta I. Y la N, que tiene la exponencial o el exponente, esta fórmula, pues representan los periodos. ¿Qué son los periodos? La cantidad de pagos o de cuotas que se van a hacer en todo ese proceso. Es como una homologación o similitud hacia lo que aquí en el interés simple se daba como tiempo. Es como el tiempo que va a durar ese proceso en el interés compuesto.
solo que no se le da el término de tiempo porque el periodo viene a ser el total de pagos que yo voy a generar dentro de la capitalización. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que nosotros estamos cancelando una tasa semestral. Entonces, si yo voy a pagar por la capitalización es semestral y el tiempo en general son 2 años, pues los periodos van a ser, como tenemos 2 semestres por año, y me están diciendo que son 2 años, los periodos van a ser 4. Ahí multiplicaríamos 2 semestres que tiene el año y 2 años que va a durar, entonces 2 por 2 nos va a dar 4 periodos. ¿Okay? Entonces, es por eso que aquí no se habla de tiempo, en esta unidades de tiempo, sino esto se trabaja en periodos como tal. ¿Okay? Y bueno, eso en principio es el aspecto teórico conceptual de lo que es el interés simple y el interés compuesto. No sé si tienen alguna pregunta. Pues no hay ninguna duda en cuanto a eso. En lo que es en el aula virtual habían otras fórmulas como la fórmula de la tasa del interés, el monto, el del capital, otra del interés y otra de una denotada en este. ¿Esas ahorita las va a tratar, profe? Pues vamos a trabajar hoy, ¿sí?, en lo que es básicamente los elementos esenciales del interés simple y el compuesto. ¿Sí? Yo, a partir de hoy, que es la primera clase, entonces les voy a cargar otros videos que están allí de explicación sobre el tema, ¿sí?, para que se puedan complementar. Son otras clases que ya están allí grabadas y que ustedes van a poder observar. Pero hoy les voy a dar como la base fundamental o la columna vertebral del tema. Vamos a hacer ahorita unos ejercicios también que les pueden servir de base para que ustedes se guíen y elaboren ese primer taller. Cuando tienen que hacer los ejercicios propuestos, entonces, más o menos con lo que vamos a desarrollar hoy, ustedes se pueden orientar para hacer esos ejercicios. ¿Sí? Y el complemento de los demás modelos lo vamos a ver en las clases que les voy a cargar allí, por cuestión de tiempo. Entonces, déjenme por acá y vamos a hacer algunos ejercicios. Los primeros ejercicios que se desarrollan en este tema es con base a una línea de tiempo, con lo que se conoce como depósitos, retiros, algunos cambios de tasa que pueden ocurrir también dependiendo del tiempo, de la frecuencia de tiempo. Y de allí a nosotros nos van a pedir calcular lo que es el valor final. El valor final de todas esas operaciones financieras que se hayan hecho en un periodo de tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, voy a ir colocando aquí una línea de tiempo. Y dentro de esa línea vamos a ver algunas operaciones. Ok, entonces veamos aquí. Yo tengo una línea de tiempo, ¿sí?, en donde se presentan algunas flechas allí que están diciendo qué operación está ocurriendo. Y las únicas operaciones que nosotros podemos tener en estos ejercicios de línea de tiempo hasta ahora son 3. Primero, que exista un depósito de dinero, ¿sí?, es decir, que entre dinero a una cuenta. El otro que podemos tener es que exista un retiro, es decir, que la persona saque dinero. Y el otro que podríamos encontrar es que haya ocurrido un cambio en la tasa porcentual de interés. Entonces, si nosotros analizamos este problema o esta línea de tiempo, se interpretaría como que en el año 0, o en el mes, en este caso mes, en el mes 0, que es lo que se conoce también en matemáticas como el valor presente, es decir, el valor de hoy, en este momento nosotros lo que estamos haciendo que es, estamos depositando, porque la flecha apunta hacia abajo, estamos depositando $1000. Estamos depositando $1000 a una tasa del 9%. Eso es lo que vamos a interpretar en este movimiento.
Luego decimos, bueno, han transcurrido 3 meses. A los 3 meses hay una flecha saliendo que representa $100. O sea, que está saliendo dinero. Yo retiré en el mes número 3 $100. Luego, cuando transcurrió al mes número 6, entonces veo que no hubo ningún depósito ni un retiro, sino que está cambiando el porcentaje de tasa. Porque aquí la tasa ahora es 6% semestral. En el mes 9, entonces ahí se ocurrió un retiro de $50. Y por último me está mostrando el mes número 12, y hasta ahí termina el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Encontrar el valor final, o cuánto se logró reunir, o cuánto se tiene que pagar. Si nosotros hacemos estas operaciones al cabo de 12 meses, es decir, al cabo de un año. Entonces, lo primero es identificar la cantidad de valores que tenemos que hallar. ¿Y cómo se identifica la cantidad de valores? Con la cantidad de cambios financieros que hayan ocurrido en el periodo. Y ya veíamos que aquí se puede concluir como un cambio financiero, se puede concluir primero un depósito, un retiro o un cambio de tasa. Cada vez que ocurra cualquiera de estos cambios, nosotros tenemos que calcular un valor de S, es decir, un valor final. Entonces, veamos aquí. Si yo estoy empezando en el año 0, aquí no ha pasado nada, porque solo estoy depositando y hay un 9%. ¿Cuándo viene el primer cambio a partir de 0? El primer cambio a partir de 0 viene en el mes número 3, porque ahí es donde se están retirando 0. O sea que aquí yo voy a marcar esto con una S1, es decir, un valor final 1, un primer valor final, porque aquí está ocurriendo un primer cambio. Luego seguimos transcurriendo y decimos, ajá, aquí en el mes 6 hay otro cambio, o sea que en este mes 6 tengo que calcular un S2, es decir, un valor final 2, porque efectivamente en el mes 6 ocurre otro cambio financiero que es la tasa. En el mes 9, otro cambio financiero, un retiro, o sea que aquí hay que calcular una S3. Y en el mes 12, como ya es el final realmente del periodo, es un año o 12 meses, pues aquí ya tendría que calcular o encontrar la S final, o SF. Ya sería como tal el resultado real del ejercicio. ¿Sí? O lo que vamos a tener al final de esos 12 meses. Entonces vamos a empezar a calcular cada una de las S, porque así ya está más claro y yo decir, bueno, tengo que calcular 4 S. S1, S2, S3 y S final. Vamos a empezar a calcular la S1. Entonces, Profe, disculpe, ¿qué es lo que dice arriba de la flecha del mes 0? ¿en cuál? O sea, no es un número del 0, el de Esta, arriba. O sea, no se alcanza a ver. el monto. Yo le coloqué aquí $1000. Ah, ok. Gracias, profe. Entonces, aquí están entrando $1000, ¿sí? Al 9%. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a identificar al calcular la S? El tipo de interés. Porque como vimos aquí en el pequeño esquema que les expliqué hace rato, dependiendo del tipo de interés hay un modelo matemático. Entonces, nosotros tenemos que saber si es interés simple o interés compuesto lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué nos decían? Bueno, aquí solo me dice el 9%. Entonces, cuando solo me dan el porcentaje, lo que nosotros estamos asumiendo allí es que esa capitalización es anual. Si esta capitalización es anual, significa que estamos trabajando en un interés simple. ¿Ok? O sea que esta primera operación, que va desde el mes 0 hasta el mes 3, este tiempo que está transcurriendo aquí, con este lapso de tiempo, pues entonces se va a trabajar con interés simple. Si se va a trabajar con interés simple, entonces la fórmula que me dijeron era que I era igual a P por R por T. Pero yo tengo que irle dando una nomenclatura para poder entender. Si es S1, pues aquí yo le voy a llamar I1, P1, R1 y T1, para que todo esté en concordancia con ese primer. Y empecemos a tratar de sacar los datos. Esta I1, está aquí, el interés 1, pues nosotros no lo tenemos. Si bien es cierto, depende de este modelo y no está dando el resultado. Esta P1, que sería el capital, el principal número 1, sí me lo están dando. Era el valor que usted me preguntaba, el valor al inicio. ¿Cuál es el valor que tengo al inicio en este proceso? $1000. Ese es el capital que tengo al inicio. Es lo que estamos poniendo. La tasa, que sería el R1, entonces en este caso esa tasa es 9%.
Pero ese 9% nosotros para poderlo introducir en la fórmula y en el modelo, no tiene que estar porcentual, tengo que quitarle el valor porcentual. Entonces aquí simplemente vamos a dividirlo entre 100. Que recordamos que porcentaje es cantidad que hay en 100. Entonces yo lo divido entre 100 y me da su valor de 100. 0,09. Ahí ya tendría el valor de 100. Y el tiempo, este 1, pues viene a ser cuánto hay de duración desde 0 hasta 3. ¿Cuánto es el valor de 0 a 3? ¿Qué tiempo hay ahí? 3. ¿Pero 3 qué? 3 meses. Porque me están diciendo que todo esto está en meses. ¿Y qué ocurre? Que como esto está anualizado, yo tengo que llevar ahora este tiempo a años. Tengo que representar este tiempo en años. Entonces tengo que transformar de meses a años. Simplemente vamos a decir, bueno, ¿qué hago aquí para transformar de meses a años? Voy a decir que esto se divide entre 12. Vamos a decir 3 entre 12, extraer aquí, por decir, la tercera 1 y la tercera 4. O sea, un cuarto 0.25. que vendría a ser 0.25. ¿Okay? Pero a esto, ¿qué le voy a llamar 0.25? Que a esto ya se va a llamar años, porque ya estamos transformando. Y una vez tengo este proceso, pues puedo calcular el valor de I1. Ya tengo quién es P1, quién es R1 y quién es P1. Entonces, P1, 1000. Multiplicado por la R1, que es 0,09. Multiplicado por T1, que es 0,25. Y ahí colocamos una aproximación por si no nos da exacto, pero yo creo que nos puede dar exacto, ¿no? Entonces, ¿tiene una calculadora por allí? Sí, señor, da 22.50. Ajá. Pero 22.50 dólares, porque va en unidades monetarias. $22.50. Aquí sí le coloco el signo de igualdad, porque no nos está dando más de 2 decimales, ¿okay? Que estamos redondeando, entonces puedo colocar el signo de igualdad. 1000 por 0,09 por 0,25, 22,50. Eso representa el interés en cantidad, la cantidad de interés que yo tengo que pagar estos 3 meses por tener $1000 allí. O la cantidad de interés que me van a pagar por yo tener $1000 allí, depende del punto de vista comercial. Pero resulta que yo no necesito la I en principio, porque yo necesito aquí es la S, para partir de S1. Entonces nosotros para calcular la S1, en interés simple tenemos que aplicar un modelo que se llama modelo de apoyo y que viene de la lógica. ¿Sí? Si nosotros sabemos que la S, en este caso, representa el valor final, y ya tenemos el interés, pues yo puedo decir que ese valor final, lógicamente, viene dado por el capital más los intereses. Porque yo digo, ¿cuánto tendría que pagarle a la persona? Bueno, tengo que devolverle el capital que me prestó y aparte le tengo que pagar los intereses que me están cobrando. O al contrario, la persona me tiene que pagar a mí el capital y aparte me tiene que pagar los intereses que yo le estoy cobrando. Entonces el valor de seguro en interés simple se calcula por este modelo que se conoce el modelo de apoyo, ¿okay? Porque viene básicamente de ese logicismo que podemos aplicar o de una deducción lógica que podemos aplicar de lo que es capital e intereses. ¿Sí? No es decir, aquí no viene ningún proceso matemático riguroso para llegar a esta fórmula. Entonces, el P1 lo tenemos por aquí, son $2000 y el interés nos dio 22,5. O sea que el S1 en este momento viene a ser $1022,50. Y este es el valor de la S1. Este es el valor que nosotros tenemos. Es decir, que ya tenemos hasta ahora este valor de seguro. Yo ya sé cuánto tengo reunido en el mes número 3. En el mes número 3, si usted quiere saber cuánto hay en su cuenta bancaria, cuánto debería estar allí, o cuánto me deberían pagar, me deberían pagar $1022,50. ¿Cómo se desglosa? Bueno, $1000 de capital y $22,5 en intereses. ¿Bien? Ahora vámonos a la S2. Si nosotros queremos calcular S2, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué está ocurriendo desde el mes 3 hasta el mes 6? En este lapso de tiempo, el mes
Pues realmente la tasa de interés sigue siendo 9%, porque a partir del mes 6 es que arranca esta tasa de 6% semestral, a partir de aquí para allá. Entonces, en todo este tiempo sigue estando en 9%. O sea que realmente allí lo que vamos a tener es nuevamente interés simple. Nuevamente interés simple. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Bueno, necesito entonces como interés simple, lo voy ahora por calcular I2 sería P2 por R2 por T2. Similar a lo que se puede. Entonces, P2, el capital principal 2. Aquí, este capital principal 2 viene a ser este valor que acabamos de hallar, es decir, la S1. Porque resulta que en este periodo, ¿qué valor inicial tengo? Tengo este valor inicial, lo que tenía aquí al inicio. ¿Y cuánto tenía aquí al inicio? S1, o sea, 1022%. Eso es lo que va a representar para mí el P2, en principio. El 1022%. Pero Profe, una pregunta. en ese momento, a mí me están diciendo que yo estoy retirando $100. Ajá, eso era eso. En ese momento estoy retirando $100. Entonces, a estos 1022,50 le tengo que restar $100. Entonces, ¿cuánto nos va a dar aquí? 922,50. Exactamente. 922,50. Ahí ya tendría entonces el verdadero capital número 2. Y vamos a ver la tasa 2. La tasa 2 pues sigue siendo la misma, no cambió. Entonces voy a tomar directamente este valor 0,09. Ya sabemos que se mantiene y de dónde sale. Y el tiempo número 2, pues también sigue siendo igual en este caso porque va como de 3 en 3. Entonces, igual el tiempo que hay entre 3 y 6 son 3. 3 meses sigue siendo 0,25 años. Y hacemos el proceso, vamos a calcular entonces los, sería en este caso 922,5 por 0,09 por 0,20. Más 20,76. 20,76. Pero aquí sí le estoy colocando el signo de aproximación. ¿Sí? El signo de aproximación, porque si bien ahí estamos aproximando, porque da 20,75625. Como estamos redondeando o aproximando, tengo que colocar el símbolo de aproximación. Es aproximadamente eso. No es igual a eso, como pasaba aquí, que sí. Exactamente. Y bueno, tenemos el 2. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hallar entonces ese 2. Y ya vemos con la persona polivela I2 más P2. O P2 más I2. Entonces sería 922,50 más este interés que nos dio 20,76. ¿Cuánto nos va a dar? 122 más 20,76. 43,26. Y ya tenemos el S2, es decir, que ahora ya vamos aquí. Ya tengo el valor de este. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Vamos entonces por S3. El mismo proceso. Pero ahora aquí sí, yo digo, ajá, a partir para poder hallar S3 que es aquí, ahora voy en este otro periodo de tiempo. Ahora me voy desde 6 a 9. Y resulta que en ese periodo sí empiezo a ver que la tasa de interés es 6% semestral. O sea, que la tasa de interés ya es compuesta. Entonces, como es una tasa de interés compuesta, pues ya no puedo trabajar con los modelos matemáticos de interés simple. Tengo que trabajar ahora con el modelo matemático de interés compuesto. En ese caso, el modelo matemático sí decía directamente que yo calculaba S como P por 1 más I elevado a la I.
Y le doy igualmente la nomenclatura. Bueno, si es S3, el S3 sería un T3. El 1 es una constante, no se segmenta. La S y 3 y el 3. Y vamos a extraer los datos. Entonces, P3. ¿Quién va a ser nuestro P3? El valor inicial que había aquí, que termina siendo ¿qué? S2. Lo que acabamos de hallar, que son 943,26. ¿Existe que hay un retiro o depósito? No, por lo tanto, sigue quedando ese mismo monto. Luego nos vamos con la I3. La I3 sí sería la tasa, que dice que es 6% semestral. Entonces, aquí viene el primer elemento. Esta tasa, para poderla calcular, se tiene que dividir entre la cantidad de capitalización que me está dando en el ejercicio por cada año. ¿Sí? Por año. Aquí no me importa el tiempo. Si esto dura 10 años, no importa. Aquí siempre se va a hacer por un año. ¿Okay? Entonces, si usted pregunta, ¿cuántos semestres tiene un año? La respuesta va a ser 2 semestres. Entonces, por eso tengo que dividir la tasa entre 2. Me va a dar 6% entre 2, 3%. Y luego este 3% lo vamos a dividir entre 100 para eliminar el porcentaje. O sea, que me va a 0,03. Y así tendríamos el valor de la I3. Ahora, la N3, que sería los periodos, ¿qué hacemos? Simplemente nos traemos la misma capitalización, en este caso es 2, que son 2 periodos, semestral, y lo multiplicamos por el tiempo que duró esa transacción también en años. O sea, en este caso, el tiempo que duró esta transacción de 6 a 9 fueron 3 meses. Y ya veíamos que 3 meses en año es 0,25. O sea que aquí es 0,25. 2 por 0,25, 0,50 periodos. Y ahora sí podemos sustituir la fórmula. Decimos P3, 943,26 por 1 más la I3, 0,03 elevado a la 0,5. Igual colocamos aproximación, aproximadamente. Entonces vamos a colocar aquí una calculadora. 943,26 por 1 más 0,03 elevado a 0,5. Me da 957,30. Y ese sería entonces el valor de la S3. 157. Ya tenemos entonces el valor de S3. ¿Y qué nos queda ahora? El último. Sería S3. Antes de que siga, por favor, ¿pudiese volver a explicar de por qué razón eligió 6% entre 2? O sea, el 2 por qué era. Esto porque la tasa, en este caso, te dicen que es 6% semestral. Entonces, siempre la capitalización, que en este caso es semestral, nosotros la tenemos que buscar por un año. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto tiempo hay en un año esta capitalización? En este caso, como es semestral, quiere decir que son semestres. Entonces, usted se va a preguntar, ¿cuántos semestres tiene un año? ¿Sí? Entonces, usted dice, ¿cuántos semestres tiene un año? 2 semestres. Entonces, como tiene 2 semestres, por eso lo tenemos que dividir aquí entre 2. Si esto hubiese sido 6% trimestral, por ejemplo, trimestral, entonces usted diría, ¿cuántos trimestres tiene un año? Entonces, ¿cuántos trimestres tiene un año? 4. Entonces, aquí tendríamos que dividir entre 4. Si esto fuese diario, por ejemplo, 6% diario, entonces usted se pregunta, ¿cuántos días tiene un año? Y ahí pueden haber dos posibles soluciones, ¿sí? Sobre todo en materia contable. Porque hay algunos que van por el método contable y dicen son 360 días al año. O nos podemos ir por el método calendario y decir que son 365 días al año. Entonces, cualquiera de los dos podríamos colocar aquí. Pero tendríamos que dividir esto entonces entre 360 o entre 365. Y así sucesivamente es entender la capitalización que tengo aquí con el valor que voy a dividir la persona. Y ahora vamos a calcular la S final con la SF.
Bueno, ya de aquí, en este último periodo, de la de 9 hasta 12, pues efectivamente la tasa sigue siendo la misma, o sea que la tasa es compuesta. Vamos a trabajar con interés compuesto. Entonces, para hallar ese F, estamos que modelo PF por 1 más la IF por todo final. El valor principal por 1 más I elevado a N. ¿Quién va a ser el capital final que deberíamos tener? El valor de S3, el inicio de este periodo, S3, que nos dio 957,30. Pero aquí también hay un retiro. O sea que estoy retirando $50. Entonces tengo que restar esos $50. Por lo tanto, voy a tener 907,30. Ese sería el valor del capital en ese momento. La tasa, como la tasa de interés no cambió, pues sigo tomando 0,03. Y los periodos, vamos a ver si cambian, pero en este caso, como la ejecución va de 3 en 3, pues sería igualmente 3 meses, ¿sí? Que siguen siendo aquí 0,25, y como la tasa se sigue capitalizando igual, pues volvemos a tener los mismos periodos, 0,5 minutos. Y podemos aplicar ya el modelo CF igual a 907,30 multiplica 1 más 0,03 elevado a la 0,5. Aproximadamente. 907,30 más 0,03 elevado a la 0,5. 920,80 dólares. Y ahí tenemos entonces el valor final de la respuesta. Ahí podríamos decir que entonces al cabo de un año o de los 12 meses nosotros logramos tener o reunir al final de ese periodo 920,81. Entonces si hacemos un análisis pues vamos a tener menos de lo que depositamos al inicio, pero esto debido a que se hizo un retiro de $150 durante todo el periodo. O sea que realmente si yo a estos 1000 le resto los 150 que retiré, me están quedando $850. Y en la cuenta me van a aparecer 920, entonces sí hubo una ganancia de dinero, que ya es el interés propiamente final que se generó por todas estas operaciones, que representa o puede representar, como veamos, una ganancia o una pérdida, dependiendo de la finalidad de este préstamo. Ese sería el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me dio 921,01. Ah, pero colocó este resultado, lo colocó completo o porque a veces puede variar algunos decimales. Pero vamos a ver. Pues yo lo coloqué todos los datos, o sea, 907,50 por 900, ya va. A 907,50 por 1 más 0,03 elevado a 0,50 y a mí me dio eso, pero yo creo que es porque la calculadora está redondeando. No, es que aquí es punto 30. Parece 50. Ah, con razón. Vamos a ver, 907,30 por 1 más 0,03 elevado a 0,5. Y ahora sí a 920,81. Error mío. Eso sería. Entonces, bueno, de todas formas, cualquier duda o pregunta, pues, lo puede escribir aquí por el aula o puede venir a la universidad, no hay ningún problema. Y yo igual voy a subir los otros videos de la explicación restante para que complementen y puedan terminar de hacer el taller. Y ejercicios. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos y que esté muy bien. Saludos a todos y besitos.